Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kumpon Pima llamó a Pinkra para reunirse con ella en la oficina privada del último piso de la sede. Cerró con cuidado la puerta de cristal y se giró para mirar a su hija con expresión severa. Pink entendió lo feliz que estás tras tu propuesta de matrimonio, pero ahora mismo tus noticias se han vuelto un tema candente en redes sociales. He recibido innumerables llamadas de la junta directiva y los accionistas hasta el punto de que mi teléfono está prácticamente sobrecalentado. Les preocupa que la imagen de la empresa se vea afectada, querida. Kumpon Pima hojeó una pila de informes sobre el escritorio, hizo una pausa por un momento y exhaló profundamente. De verdad no quiero interponerme en tu amor, pero también tengo que pensar en el futuro de la empresa. Dentro de poco tendrás que asumir la presidencia. Me temo que los accionistas no te apoyarán plenamente si aún tienes dudas. ¿Entiendes, Pink? Sí, mamá. La expresión de Pingrap se tensó. Entendía lo que su madre quería decir, pero no tenía ni idea de qué hacer. El teléfono de Pingrap sonó. Era una llamada de Cherville. Hola, Pink. Me alegro mucho por ti. Charm te propuso matrimonio y todo eso. Fue muy romántico. La voz del otro lado estalló de emoción. Gracias, Cher, pero ¿por qué suenas así? No me digas que te estás estresando otra vez por esos comentarios negativos en redes sociales. Creo que no deberías prestarles atención. No es eso, Cher, es mucho más grave que eso. Entonces nos vemos esta noche, ¿de acuerdo? Yo invito. Está bien, Cher. Tenía ganas de hablar contigo. Esa noche en un bar-restaurante, Cherbel ya estaba esperando en la mesa, saludando cuando Pingrap entró. Pide lo que quieras. Pingrap se volvió hacia el camarero que estaba ahí y dijo con calma, tomaré una margarita. Cherbel inmediatamente levantó una ceja sorprendida. Espera, Pink, nunca bebas, nunca, solo quiero algo hoy. Quizás me haga sentir mejor. Dime, ¿qué te estresa? Pingrap levantó el vaso que el camarero acababa de traerle, tomó un pequeño sorbo, con el rostro lleno de preocupación y luego contó todo lo que su madre, Pima, le había dicho en ese día. Cuando terminó, Chervelle también se sintió agobiada. Entonces tú y Pete Charm, ¿qué van a hacer? No lo sé, Cher. Pingrap suspiró levemente. Si solo se tratara de nosotras dos, probablemente no sería tan difícil, pero esto concierne a la empresa. Todo se vuelve mucho más complicado, sí, y que seas hija única tampoco ayuda. Chervelle colocó suavemente su mano sobre el dorso de la de Pingrap, pero tú y Pinchan, para llegar hasta donde están ahora, ya han superado mucho. Creo que también superarán esto. Pingrap asintió en silencio, luego levantó su vaso y tomó otro sorbo. No mucho después sus delgados labios se curvaron en una leve sonrisa. Sus ojos brillaron como si estuviera a punto de cerrarse. Parecía que podía quedarse dormida en cualquier momento. Ya estás borracha, Pink. Cherv le meneó la cabeza suavemente, observando a su amiga medio inclinada, medio tumbada sobre la mesa. En ese momento, el teléfono de Pingrap que estaba sobre la mesa empezó a sonar. Cherv le miró la pantalla y lo contestó rápidamente. Hola, hola, Pichan. Les habla Cher. La voz del otro lado sonaba preocupada. Hey, Cher, ¿dónde está Pink? ¿Dónde está ahora mismo? Pink se quedó dormida borracha. ¿Borracha? La voz de Charm estaba llena de sorpresa. Está un poco molesta por algo, pero será mejor que te lo diga ella misma. Ah, Charm, ¿podrías venir a recogerla? Te enviaré la ubicación del lugar. Por supuesto, muchas gracias, Cher. Cherber colocó el teléfono, miró a su amiga desplomada sobre la mesa y dejó escapar un suspiro. Hey, Pink, ¿en serio? Charm sostuvo suavemente el cuerpo flácido y borracho de Pingrap mientras la ayudaba a sentarse correctamente en el asiento del auto. Luego se inclinó para abrochar cuidadosamente el cinturón de seguridad. Sus delgados dedos apartaban un mechón de cabello que había caído sobre el rostro pacíficamente dormido de Pingrap. Parecía tan inocente como una niña. ¿En qué estabas pensando? Bebiendo hasta emborracharte tanto. Charm murmuró para sí misma.
dejando escapar un suave suspiro antes de alejarse. Ese pensamiento hizo que Charm se detuviera un momento. Luego fue al baño, humedeció una toalla pequeña, la escurrió y regresó para limpiarle suavemente la cara a Pingrap. En ese momento, Pingrap de repente vomitó, manchando la camisa de Charm. Charm permaneció tranquilo, usando una servilleta para limpiar la boca de Pingrap antes de acariciar suavemente el cabello de su amante con ternura. Al regresar al apartamento, Charm ayudó a Pingrap a recostarse en el sofá con mucho cuidado. Pingrap le sujetó la cabeza, susurrando con una voz tan suave que apenas se oía. ¿Qué debo hacer para poder casarme contigo sin causar ningún problema? Está bien, mi amor. Charm fue a limpiar su camisa, luego fue al refrigerador y se sirvió un vaso de agua. Volviendo al sofá, ayudó a Pingrap a incorporarse. Bebe un poco de agua, ¿vale? Te sentirás mejor. Los ojos de Pingrap estaban nublados y somnolientos, pero aún así bebió el agua de la mano de Charm. Te amo, Charm. Te amo muchísimo. Te amo más que a nadie en el mundo. Yo también te quiero, Pink. Te quiero mucho. Te quiero más que a nada. Hacia el mediodía, Charm aún sostenía a Pingrap en sus brazos. Las dos habían quedado dormidas sin querer durante un buen rato, hasta que sus teléfonos sonaron a la vez. Ninguna había ido a trabajar. Después de que terminaron sus llamadas, Charm acarició suavemente el hombro de su amante.